Queremos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de los distintos canales de nuestro canal Zoom TV Latino. Gracias por participar en este simposio de la teología de la última generación. Queremos recordarles que el día de mañana vamos a tener un segundo panel de preguntas y respuestas, así que ustedes pueden también enviar sus preguntas, sea a través de los diferentes chats, Facebook o YouTube, o también a través de nuestro correo que usamos para el programa de Me Gustaría Saber, tv@zoomtv.org. Antes de comenzar con este tema, quisiera invitarles a que inclinen su rostro conmigo para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre bueno, tú que moras entre los querubines y también quieres morar en los corazones de tus hijos fieles. Te damos muchas gracias por la oportunidad de estar en este simposio y estudiar tu palabra. Al abrir tu palabra, Señor, queremos invitar la presencia de tu Santo Espíritu, el mismo Espíritu que inspiró las mentes de aquellos santos hombres que trazaron estas líneas. Y de manera especial oro para que tu Espíritu interprete cada palabra y cada cosa que se diga en los corazones de tus hijos. Tú sabes lo que ellos necesitan. Y oro para que al terminar este tema puedan ellos decir verdaderamente: Cristo ha hablado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Es común escuchar cuando se habla de la teología de la última generación, o más bien cuando se cuestiona la teología de la última generación, que decir que esta última generación vivirá sin un intercesor es decir que Dios se ha olvidado de la última generación. Es decir que la última generación tendrá que depender de sus propias fuerzas durante el tiempo de angustia porque no hay un intercesor. En esta hora quiero yo estudiar a la luz de la Biblia y los escritos del Espíritu de profecía lo que significa vivir sin un intercesor durante el tiempo de angustia. Y quiero comenzar leyendo el pasaje que va a ser nuestro pasaje de estudio hasta ahora. Primero voy a hacer una lectura del pasaje y luego vamos a concentrarnos en algunos detalles y puntos importantes de este texto. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 59, versículos 16 al 21. Yo les animo que si ustedes están ahí en pantalla puedan acompañarme en las Sagradas Escrituras de manera personal. No sé si a ustedes les sucede, pero a mí cuando yo leo el pasaje que se está citando desde la Biblia, tiene más impresión. Así que vamos al libro de Isaías, el capítulo 59, versículos 16 al 21. Dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre mí, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59 se encuentra en la tercera división o sección principal del libro, que de acuerdo a algunos eruditos comprende la sección del capítulo 56 hasta el último capítulo, el capítulo 66. Y las profecías que encajan en esta sección del libro de Isaías
contienen profecías y promesas post-exílicas sobre el juicio de los enemigos de Israel y el establecimiento del reino eterno del Mesías. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es importante que entendamos el contexto en el cual se encuentra el capítulo 59 de Isaías para entender estas palabras. Si notaron en la lectura, hay una parte donde dice acá que vi que no había nadie quien se interpusiese. En otras versiones dicen no habría un intercesor. Y por eso de ese versículo estoy tomando el tema y queremos estudiar primero a la luz del contexto inmediato de Isaías y luego la aplicación o el cumplimiento escatológico. ¿Qué significa lo que el profeta Isaías vio? Que no había ningún intercesor. Ahora, las profecías del libro de Isaías corresponden a un tipo de profecía que se llama las profecías clásicas. Y voy a explicarles un poco qué significa eso. De acuerdo a los estudiosos de la Biblia, las profecías se pueden dividir en tres tipos. Tenemos las famosas profecías clásicas, quizás esas son las más abundantes, y las profecías clásicas son las profecías como son las del libro de Isaías, las del libro de Jeremías, las del libro de Amós. Todos los profetas, la mayoría de los profetas menores son profecías clásicas. ¿Y por qué le llamamos clásicas? Porque estas profecías tienen o fueron escritas de manera primaria, con un cumplimiento local y literal para Israel y las naciones circunvecinas. Pero estas profecías también tienen un carácter condicional, el cual, de acuerdo a las condiciones, permite que se cumplan o no se cumplan. Pero a su vez, las profecías clásicas tienen una doble aplicación o un doble cumplimiento de naturaleza escatológico. Y cuando hablamos escatología, estamos refiriéndonos a las profecías o a los desenvolvimientos del tiempo final. Así que esta es la naturaleza de las profecías clásicas. El otro tipo de profecía es la profecía tipológica. ¿Cuáles son las profecías tipológicas? Son aquellas como son, por ejemplo, las del santuario, que maneja simbología, tipos, como vemos en el santuario. Están las profecías apocalípticas. Esas profecías son específicas del libro de Daniel y Apocalipsis. Son un tipo de profecías que solamente tienen un cumplimiento y ese cumplimiento fluye a través de la historia, es decir, la profecía comienza desde que el profeta recibe la visión y hay una cadena ininterrumpida que se consuma hasta el establecimiento final del reino de Dios. Desafortunadamente hay algunos hoy que están sugiriendo un nuevo método de interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis haciendo doble aplicación donde no deben hacer doble aplicación. Bien, ese no es el punto el cual yo quiero mencionar ahora, pero Isaías 59, como dije, entonces hace parte de esa comprensión clásica de la naturaleza de las profecías del libro de Isaías, el capítulo 59. Ahora, otra cosa importante cuando estudiamos la Biblia es que debemos estudiar el contexto literario, el contexto histórico. En el contexto literario nos referimos a lo que el capítulo antes dice, lo que dice el capítulo después, los versículos anteriores, los versículos posteriores, para saber en dónde encaja cierto pasaje. El capítulo 59 de Isaías entonces sucede al 58, y en el 58 vemos una obra de reforma. De hecho, vamos a mirar el capítulo 59 de Isaías, el 58, que es el que nos da el contexto para el 59, donde se le ordena al profeta que realice un trabajo no muy agradable.
Para algunos este trabajo es muy agradable, pero para el profeta no lo era muy agradable. A veces algunos toman el ejemplo de los profetas para decir es que hay que reprender el pecado. Y entendemos que hay que reprender el pecado. Sí, pero saben que para los profetas no era agradable hacer ese trabajo. Pero algunos como que se deleitan en el trabajo de reprender el pecado. Isaías 58, versículo 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Los pecados de quién se van a denunciar? Los pecados de Israel, los pecados del pueblo. Dice, anuncia a mi pueblo, dice Dios. Así que aquí en el capítulo 58 vemos una obra de reforma que Dios desea hacer a través del profeta Isaías. El capítulo 58 de Isaías está en el contexto del día de la expiación. Como sabemos, algunos apartes de los primeros 5 versículos dice, por ejemplo, el versículo 2 nos dice que este pueblo está buscando a Dios. Lo está buscando con ayuno, de acuerdo al versículo 3. Se están humillando, nos dice también en el versículo 3. Bien, pero parece que Dios no está agradado con ese ayuno, de acuerdo al versículo 5. ¿Por qué? Porque en el día del ayuno estaban en contiendas y debates. Qué interesante eso. Dicho sea de paso, el pueblo adventista se ha conocido como un pueblo que en toda su historia ha estado en debates teológicos. ¿Ok? Bien, eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en el día de la expiación. No necesariamente voy a decir que estaban debatiendo teológicamente, pero sí había debates entre ellos. Así que el pueblo estaba, o el contexto del capítulo 58 es el contexto del día de expiación y es un mensaje para el pueblo profeso de Dios. Ahora, para que no quede duda de la aplicación tan directa de este capítulo a la iglesia adventista, noten el versículo 13 y 14. De Isaías 58, dice, si retrajeres del día de reposo, el día sábado, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Versículo 14 del capítulo 58 dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, ¿por qué estoy leyendo estos textos? Porque noten que el pueblo que se está reprendiendo es un pueblo que se le está a su vez llamando a una obra muy solemne, la obra de restaurar los portillos, edificar las ruinas antiguas, y parte de esa obra de restauración es la restauración de la verdad del sábado. Así que el cumplimiento o la aplicación primaria inmediata es el pueblo de Israel, pero la aplicación espiritual universal de este texto es la iglesia adventista del séptimo día. La sierva del Señor confirma esto en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 33. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, la página 33, ¿no? Donde ella nos dice, el profeta se dirige a los observadores del sábado, no a incrédulos, sino a quienes hacen gran alarde de piedad. Entonces el capítulo 58 de Isaías, ¿a quién se está dirigiendo? El capítulo 58 de Isaías se está dirigiendo al pueblo que hace gran alarde de piedad. Y por eso este mensaje no es muy bien recibido, porque
A muchos de nosotros nos gusta nuestra comodidad teológica y nuestra comodidad espiritual. Y que nos digan que estamos mal. Cuando yo profeso tener la verdad, cuando yo profeso ser parte de la iglesia remanente, pero ahora aquí hay un profeta diciéndome que estoy mal, que estoy en pecado, no es un mensaje fácil de aceptar. De hecho, esta fue una de las razones por las cuales Jesús fue rechazado. Cuando Jesús leyó el rollo del profeta Isaías, allí en la sinagoga en Nazaret el día sábado, cuando Jesús dijo, en una parte de esa profecía que estaba leyendo Jesús de Isaías 61, dice para colocar en libertad a los cautivos. Y ellos entendieron qué significaba eso. Y cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros, ellos se ofendieron. Porque prácticamente Jesús les dijo, ustedes están cautivos por el pecado, pero yo he venido a librarlos. Si usted le dice a alguien de la calle o a un pecador empedernido, pero que sabe que es un pecador y está mal, esa persona no se va a oponer. Por eso es que estas personas son mucho más fáciles para Dios alcanzar con el Evangelio que aquel cristiano que cree que por su ayuno y por sus formas religiosas está bien. ¿Cómo sabemos que este es el día de la expiación? Bien, porque solamente había un día, solamente en realidad en las instrucciones mosaicas, solamente se había instruido de un día específico en el cual debía ayunarse, y era en el día de la expiación. Así que este pueblo tiene una tarea específica, la tarea de reparar la brecha que el hombre de pecado hizo a la ley. No cabe duda que escatológicamente se refiere a los adventistas del séptimo día como literalmente a Israel. Con ese contexto entonces llegamos al capítulo 59 del libro de Isaías. Isaías 59, mientras que Isaías 58 vemos que la misión y el trabajo que Dios llama al pueblo remanente, aquellos que se les llama reparar la brecha, pero también la imposibilidad, ¿por qué no están cumpliendo la misión? El capítulo 59 ahora describe el carácter de los líderes religiosos y el estado de anarquía que reinaba en la nación. El pecado que Dios entonces le pide al profeta que condene en el capítulo 58 lo hace más claramente en el capítulo 59. Es decir, en el capítulo 58 se les menciona que en el día del ayuno estaban todos en contiendas, estaban todos en debates, pero ahora en el capítulo 59 va a ser más claro el profeta. Vamos a mirar algunos apartes del capítulo 59 para mirar la condición en que se encontraba. Y dicho sea de paso, como dije, este capítulo está dirigido especialmente a los líderes religiosos. Eso es un mensaje que no es fácil para los líderes religiosos asimilar. Versículo 4, Isaías 59, versículo 4. Note lo que dice: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a la luz iniquidad. Esa ilustración de concebir significa que el problema es más que solamente algo externo, sino que viene desde los pensamientos, desde lo más profundo de su ser, es decir, la misma naturaleza, los mismos pensamientos y motivaciones están corruptas y por eso dan a luz iniquidad. Nota en el versículo 8, dice, no conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. ¿Por qué no conoce usted paz? Aquí nos dice el texto, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Es decir, que la ausencia de justicia nos conduce a ausencia de paz. Cuando no hay justicia, no hay paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe,
tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios. ¿Será posible, y déjeme sugerir aquí algo, será posible que estos líderes religiosos estaban enseñando un camino incorrecto de salvación que conducía a las personas a no conocer el camino de paz? Y por eso dice acá que sus caminos o sus veredas son torcidos, y cualquiera que sigue por esa vereda dice que no conoce la paz. Es decir, que ese camino que estos líderes religiosos estaban colocando delante del pueblo conduce a la falta de paz. Qué tremenda responsabilidad la de los líderes religiosos. Saben, pararse acá al frente a hablar no es fácil. Y no tanto por la homilética y la oratoria, sino más bien por el mensaje que se da. Porque hay de nosotros que enseñemos un camino incorrecto de salvación. Hay de nosotros. Porque no solamente nosotros vamos a perder nuestra propia alma, sino que también vamos a arrastrar a muchos que confían en la palabra que nosotros predicamos. Por eso nosotros debemos tratar, por la gracia del Señor, ser lo más fieles a la inspiración. Ahora sigo leyendo. Nos dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Qué tremendo. ¿Está notando cuántas veces se repite esa palabra justicia? Por esto se alejó de nosotros la justicia. O sea que si se aleja de usted la justicia, entonces lo contrario de justicia, ¿qué es? Es injusticia. Al alejarse la justicia, entonces, ¿con qué queda usted? Con injusticia. Por esto se alejó de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, ¿pero qué? Tinieblas. Resplandores y andamos en oscuridad. Ahora vamos al versículo 14 y 15. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad, oigan esta parte, escuchen esto. La verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos? Veían a la verdad como una enemiga. Detenían la verdad. Quizá les decían a sus feligreses, no escuchen eso, que es peligroso. Y como resultado de eso, ¿qué pasó? El que se aparta del mal, el que está siendo redimido por el evangelio, es puesto en prisión. El que trata de hacer la voluntad de Dios es perseguido. Déjenme decirles, aunque este no es el mejor criterio para definir qué es verdad, pero si usted quiere confirmar que es verdad, la verdad siempre ha sido perseguida. La verdad siempre ha tenido que ocultarse. La verdad siempre ha tenido que ser perseguida. Qué tremenda la condición, noten, cuando se aparta la justicia. Por eso es que noten que un concepto equivocado de salvación, de soteriología, nos lleva a un rechazo a la verdad y a mirar a los que están en la verdad como enemigos, a los que se apartan del mal, nos lleva a colocarlos en prisión. Y luego nos dice acá, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Qué tremendo esto. Ahora, esa expresión donde dice acá en el versículo 14, porque dice acá, la justicia se puso lejos. A ver, querido hermano, ¿está la justicia cerca a ti o está lejos de ti? Oh, qué contraste estas palabras con las palabras del apóstol Pablo en el libro de Gálatas.
Para estas personas, estos líderes religiosos, dice que la justicia estaba lejos. Pero ¿qué es lo que debe tener el Hijo de Dios lejos? Solamente hay dos opciones. O la justicia está lejos de mí, pero note lo que dice acá Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes tú lejos? ¿Está el yo lejos o está la justicia lejos? ¿Qué está lejos de ti? Esta era la condición de los líderes religiosos. De hecho, esta profecía apunta no solamente al contexto inmediato del profeta Isaías, sino a los días de Jesús. Porque esta era la condición de los líderes religiosos en los días de Jesús. El deseado de toda la gente, es página 422, nos dice: el capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sufrimientos, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Entonces noten, aquí la sierva del Señor nos confirma esto. Estas referencias claramente muestran el estado de la apostasía. La justicia, la verdad, el derecho, la equidad, todas estas cosas son referencias a la ley de Dios. Están siendo rechazadas, están siendo despreciadas. Ahora, escatológicamente, este capítulo apunta al tiempo cuando el mundo entero, de manera especial el mundo religioso, instigado por los líderes religiosos apóstatas, pisotearán la ley de Dios, pasarán una ley dominical y así pisotearán la ley de Dios abiertamente. Entonces, con el contexto que hemos ya brindado en el capítulo 59 de Isaías, vamos a pasar a definir o a ampliar algunos puntos importantes que yo quiero resaltar aquí. Vamos al versículo 16 una vez más, donde dice: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Esa palabra interpusiese no es una buena traducción. En el hebreo es la palabra pagá, que significa hacer intercesión. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 23:8, donde dice, Génesis 23:8, vamos allí brevemente para que veamos cómo se utiliza la palabra pagá. En este contexto dice Génesis 23:8, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de ti, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Aquí la palabra interceded por mí, donde dice interceded, es la misma palabra interpusiese que se habla en Isaías 59:16. Ahora, sin ir tan lejos, allí mismo en Isaías, esta vez el capítulo 53, el versículo 6 y el versículo 12, encontramos la misma palabra pagá. Nos dice en Isaías 53, el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Saben cuál es la palabra allí o cómo se traduce la palabra pagá allí? Porque aquí quiere un significado más amplio. Es el verbo cargar. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que interceder también tiene que ver con la obra de Cristo de cargar sobre sí con nuestros pecados. El versículo 12 de Isaías 53 también nos dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Una vez más vemos acá el contexto o el concepto de intercesión. Y hay muchos otros pasajes, pero por falta de tiempo no voy a analizarlos. Así que los sacerdotes del pueblo eran tan corruptos que habían dejado de interceder por el pueblo como Aarón y Fines, en Números 16:48. Pero escatológicamente,
El mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. En 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, hablando de ese verdadero mediador, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice María, dice Jesucristo hombre. Así que Isaías 59, 16 apunta al tiempo cuando Jesús saldrá del santuario celestial y deje de interceder por los pecados. Y a este punto vamos a volver en un momento. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Volviendo a Isaías 59, veamos algunos detalles de este pasaje que nos indican que ese momento cuando no habrá un intercesor es un tiempo cuando el sacerdote, cuando nuestro sumo sacerdote Jesús se cambie de vestiduras. Noten lo que dice Isaías 59 y vamos al versículo 17 esta vez. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Noten que aquí dice que se viste de justicia y luego dice, tomó las ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahora la pregunta surge entonces es, ¿cuándo Jesús como nuestro sumo sacerdote se va a vestir con vestiduras reales, con vestiduras de venganza? El mismo libro de Isaías, un poquito más adelante, en capítulo 63, versículos del 1 al 6. Este capítulo habla sobre el día de la venganza de Jehová. Y noten lo que dice. Comienza con una pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. La razón por la cual se mencionan estas naciones acá no es tanto porque venga de ese lugar, sino por el significado, el simbolismo de Edom. Edom significa rojo y Bosra era una de sus ciudades. Vamos a ver que lo que se está hablando acá tiene que ver con sangre. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Sí ven el juego de palabras en el hebreo? Bosra, Edom, rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Entonces, ¿quién es ese que está viniendo desde Edom? ¿Quién es ese que está vestido en hermosura? No puede ser ningún otro que nuestro Salvador Cristo Jesús, porque es el grande para salvar. Ahora vamos al versículo 2, porque ahora se hace una pregunta. Y la pregunta que le hacen al Salvador es, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? Versículo 3, aquí está la respuesta. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Versículo 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase. La misma, una fraseología similar a la de Isaías 59, cuando dice que miré y no había quien se interpusiese, no había quien intercediese, no había un mediador. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Entonces, ¿para cuándo apunta el tiempo cuando dice que toma las ropas de venganza? Apunta aquel día en que el día de venganza de Dios, en el día en que se derramará la ira de Dios sobre los pecadores. De hecho, el libro de Apocalipsis amplía mucho más este punto y nos muestra exactamente cuándo es que Jesús se vestiría con ropas de venganza. El libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 11 al 13. No cabe duda que Apocalipsis 19 está describiendo
a partir del versículo 11, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice el versículo 11, entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Es decir, que viene ahora ya no como sacerdote, sino que viene como ¿qué? Viene como rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora noten el detalle en el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué la ropa está teñida en sangre? Saltémonos un versículo y ahora vayamos al versículo 15 y 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, la sierva del Señor tiene una cita fascinante. Aquí en el libro de Primeros Escritos, la página 280, donde ella entiende el momento en que Jesús se cambia de ropas sacerdotales a ropas de venganza como el fin del cierre de la gracia, cuando Jesús está preparando, saliendo del lugar santísimo para venir aquí a esta tierra, que es el mismo momento cuando el profeta Isaías ve que no hay un mediador en el cielo. Nos dice acá todos los casos. Habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo. Interesante que aquí nos habla de nuevo de una expiación, y es una expiación que se hace en el santuario. Y dice, habiendo ya hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. A ver, sería muy raro, sería irónico decir que antes del cierre de la gracia Jesús borra los pecados del pueblo, pero después del cierre de la gracia hasta que Cristo venga, el pueblo va a seguir pecando y entonces Él tenga que hacer un nuevo borramiento de los pecados. Eso sería muy incongruente teológicamente. Habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, aquí está el párrafo que ella da más detalles de lo que significa que Jesús se viste de vestiduras de venganza. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Quiero detenerme allí. Algunos dicen que los que enseñamos la teología a la última generación estamos diciendo que el pueblo de Dios tendrá que vérselas por su cuenta en el tiempo de angustia. Pero en realidad no es lo que estamos diciendo. Los que no tendrán un mediador son los hombres culpables. Son aquellos que han perseverado en su pecado porque ya no hay intercesión por el pecado en el tiempo de angustia. Pero ¿se olvidará Dios de su pueblo en el tiempo de angustia? Vamos a ver que Él no se olvidará de su pueblo fiel. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. ¿Qué quiere decir eso de desaparecer el freno? Eso es alusión a Apocalipsis 7 de los vientos, que es el freno. Cuando los vientos no se han soltado, pero cuando Cristo salga del lugar santísimo, pues ese freno se quitará y ahora los vientos se soltarán. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión,
Nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador, que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesión en presencia del Dios Santo. Una vez alguien me dijo, la idea de que tenemos que vivir sin intercesor no es bíblica, pero la Biblia y el Espíritu de Profecía son muy claros, que en este tiempo a los santos les tocará vivir sin intercesión. Pero ahí es la parte donde donde de pronto no hay claridad, porque algunos interpretan que al decir que vivirán sin intercesor, significa que entonces Dios se olvidará de ellos y ellos tendrán que resistir por sus propias obras y por su propia fuerza durante el tiempo de angustia. Ahora vamos a mirar cuál es la obra de la intercesión, porque para saber qué significa vivir sin intercesor, debemos nosotros responder a la pregunta, ¿para qué intercede Dios? ¿O para qué es la intercesión de Dios, de Jesús? Sigo leyendo, había sido decidido todo caso y numerada cada joya. ¿Cuándo se decide todo caso? ¿Antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? Se ha decidido antes. Detúvose un momento Jesús en el departamento exterior, el lugar santo, del santuario celestial, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. Ahora noten el último párrafo. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, el vocabulario que viene de Apocalipsis 19 que leímos, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Entonces les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo es que el pueblo de Dios va a vivir sin un intercesor? Durante el tiempo de la gran tribulación, cuando las plagas estén siendo derramadas sobre la tierra y Cristo se esté preparando para venir. Ahora, otra cita en el libro Christian Experience and Teaching, página 6, de Ellen White dice, entonces vi que Jesús no saldrá del lugar santísimo hasta que todo caso fuera decidido para salvación o destrucción, y que la ira de Dios no vendrá hasta que Jesús haya terminado su obra en el lugar santísimo, despojado de su vestimenta sacerdotal y vestido con ropas de venganza. Saben, decir que nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga es obviar el mensaje del santuario. Porque el mensaje del santuario claramente nos muestra que los casos se deciden mientras el sacerdote, el sumo sacerdote, está en el lugar santísimo. Allí es donde los casos se deciden por completo. El versículo 19 entonces hace alusión a la liberación del pueblo de Dios bajo la sexta plaga, el 20 a la segunda venida, y la referencia donde dice los que se vuelven de la iniquidad de Jacob es una alusión a los 144,000 quienes pasarán por el tiempo de angustia de Jacob. Algo curioso en cuanto a este detalle es que hablando de los 144,000, y ya no tengo tiempo para ir a eso, de las muchas virtudes que van a tener, se hace énfasis en que en sus bocas no fue hallado ¿qué? Engaño. Un pecado muy particular de Jacob, quien era suplantador. Pero cuando obtuvo la victoria y su nombre fue cambiado a Israel, ya no era más ese engañador, ya no era más ese suplantador. Es decir, que los 144,000 tendrán la misma victoria y recibirán también un nombre nuevo, al igual que Jacob. En los minutos que nos quedan entonces, preguntémonos qué significa eso que no habrá más intercesor. ¿Para qué es la obra
de la intercesión. Algunos textos, vamos primero a Romanos, el capítulo 8, versículo 34. El libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 34, nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? El que también intercede por nosotros. Entonces, el que intercede por nosotros en el cielo es Jesús. ¿Y cuál es el propósito de esa intercesión? Vayamos a 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 18 al 21. El propósito de esa intercesión es la reconciliación entre el pueblo, entre su pueblo y Dios. Nos dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Saltémonos al versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La intercesión de Cristo en el santuario celestial, Él imputa e imparte su justicia en nosotros, que conocimos pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y el propósito final de eso es la reconciliación. Curiosamente, en el día de expiación, con el cual comenzamos esta presentación, en Levítico 23, 27 y 28, vemos que el mismo propósito, el propósito de la reconciliación. El libro de Levítico, el capítulo 23, versículo 27 y 28. Nos dice la palabra del Señor, a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28. Ningún trabajo haréis en este día. Pastor Borja nos habló un poco acerca de todo lo que esto implica. Porque es día de expiación, pero quiero resaltar lo siguiente, ¿para qué cosa? Para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Así que el día de expiación es un día ¿de qué? El día de expiación es un día de reconciliación. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Algunos afirman que no hay tal cosa como que Cristo... no vayamos a vivir sin un mediador, como dice Ellen White, porque pues Hebreos 7:25 dice que Él intercede por nosotros para siempre. Vamos a Hebreos el capítulo 7, el versículo 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora la pregunta es, ¿será que Él siempre va a interceder por el pecado? Ya vimos que no. Vimos que va a llegar un momento en que no habrá más intercesión por el pecado. Pero Él siempre va a estar con nosotros, con los fieles, Jesús lo prometió, hasta el fin del mundo. Pero no significa que va a estar intercediendo por los pecados hasta el fin del mundo. La intercesión que Jesús hará por los fieles en el tiempo de angustia ya no será una intercesión expiatoria por los pecados de ellos. Más bien será una intercesión protectora, en donde Él, a través de sus santos ángeles, estarán protegiendo y acompañando al pueblo de Dios que estará pasando por el tiempo de angustia de Jacob. Ahora, Jesús, sabemos, no tengo tiempo ya para leer estos textos, pero de acuerdo a Romanos 8:34, y Hebreos 8, 1 y 2, Jesús está intercediendo en el santuario celestial. Ahora, ese punto es importante porque en Apocalipsis, el capítulo 15, versículo 1 y versículos 5 al 8, vemos cuando la obra de Cristo en el santuario celestial cesa. El versículo 1 nos dice que esto sucede cuando se le entregan a los 7 ángeles las 7 postreras plagas, porque en ellas estaba consumida la obra de Dios.
Pero quiero leer el versículo 8, que este versículo es clave. Apocalipsis 15:8 dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, ese es un detalle muy interesante. Dice que el templo se llena de humo. No tengo tiempo para ampliar esto, pero siempre que va a comenzar una serie de 7 en Apocalipsis, vemos un movimiento de Cristo en el santuario. En las iglesias vemos que Él está en el candelabro, en los 7 sellos Él está en la mesa de los panes, en las 7 trompetas está en el altar del incienso, luego vemos el templo abierto al final del capítulo 11, pero ahora en Apocalipsis 15, antes de comenzar las 7 postreras plagas, ya no hay ningún hombre en el templo. Y dice que está lleno de humo. Bien, hubo 2 ocasiones en que la Biblia menciona que el templo se llenó de humo, se llenó de la nube de la presencia de Dios, y fue cuando se terminó el santuario mosaico en el desierto y también cuando se consagró el templo de Salomón. En ese momento nadie podía entrar, lo cual significa que nadie podía hacer intercesión. O sea, se acaba la obra de intercesión. Ahora, ¿qué significa el humo o la nube? En Lamentaciones 3, 42 al 44 dice, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Significa que ya no escucha más las oraciones, pero significa que Dios ya no escuchará las oraciones de los justos en ese tiempo. Algunas citas de la sierva del Señor, donde dice que durante ese tiempo el Señor no se olvidará de sus hijos y que ellos estarán clamando día y noche, y cuando llegue el momento Él va a efectuar la liberación de sus hijos. Vimos entonces, como conclusión, que durante este tiempo Dios no escuchará más las oraciones ni intercederá por el pecador. ¿Y qué en cuanto a los justos? Algunos piensan que los justos tendrán que vérselas por su cuenta durante el tiempo de angustia. Pero como vimos, la intercesión ya habrá cesado en el santuario. Jesús habrá salido de allí. Los justos habrán sido salvados perpetuamente por la intercesión de Cristo. En este sentido, ellos no necesitan un mediador por el pecado. Esto no significa que durante este tiempo los justos vivirán sin la ayuda de Dios y depender de sus propias fuerzas y obras. Jesús dijo en Juan 15:15, sin mí nada podéis hacer. Jacob no fue dejado solo cuando pasó por su tiempo de angustia, y así tampoco el pueblo de Dios no será dejado solo. Miguel estará de parte de su pueblo, nos dice Daniel 12:1. Jesús cumplirá su promesa de estar con su pueblo hasta el fin del mundo. El Salmo 91 claramente muestra que durante el tiempo de angustia los santos tendrán la ayuda de los ángeles cuando las plagas estén cayendo. ¿Saben? En ese lugar, y quiero terminar con esto, en ese tiempo solo van a haber 2 lugares de escondite. Un lugar de escondite es el que nos dice Apocalipsis 6:17. Los malvados no podrán resistir la presencia de Dios y le dirán a los montes, Apocalipsis 6:16, le dirán a los montes y a las rocas que caigan sobre ellos. Pero Sofonías, capítulo 2, versículo 3, nos dice el otro lugar de escondite, donde estarán los justos. Sofonías, el capítulo 2, el versículo 3, el lugar de escondedero de los justos. Nos dice acá, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados o escondidos, dicen otras versiones, en el día del enojo de Jehová. Solamente hay 2 lugares de escondedero. ¿Cuál escogerás tú?